bienvenidos a Vivan las Mujeres. Mi nombre es Claudia Mendoza. Entrando un poco al tema del día de hoy, vamos a hablar de cómo regresar a este flujo de la conciencia, cómo regresar al equilibrio, a tener armonía, y todo esto visto desde una perspectiva de Camino Inca. Para platicar de este tema, me acompaña el día de hoy Ivonne Castillas, que es sanadora y terapeuta holística para humanos y animales. Es comunicadora telepática con animales, sacerdotisa inca y canalizadora de abuelos guardianes del clima navajo. Pues bienvenida, Ivonne. Gracias. ¿Cómo estás? Y bueno, pues cuéntame, Ivonne, por favor, ¿qué es esto del Camino Inca? ¿Es una sanación holística? Ya estuvimos platicando un poquito al respecto, pero pues para los ciberescucha, porfa, plantéanos un poco. Te comentaba que a lo mejor no es un tema en el que estamos tan sensibilizados hoy en día, y es un tema que quizá debería de ser mucho más cercano a nosotros. Sí, Cuéntame, claro. ¿de qué se trata? Gracias. Pues mira, el Camino Inca es la recopilación de todo el conocimiento y la sabiduría ancestral de los Inca, de Perú, que fue resguardado durante 500 años, celosamente, hasta que llegara el momento en el que se pudiera compartir esto abiertamente a la humanidad, en un momento en el que la humanidad también lo necesitara y la tierra lo necesitara. Entonces, a partir de ese momento, que fue hace aproximadamente unos 50 años que ya se pudo compartir, se empezó a abrir esto a, digamos, al ser humano, le quiero poner común y corriente, A los mortales. a los mortales que no son sacerdotes, que viven en los Andes, ¿sabes? Que tenemos una vida, digamos, más cotidiana, que Sí. a lo mejor no hemos dedicado nuestra vida a todo este aprendizaje. Exacto. Desde que nacimos, ¿no? Sí, el americano mestizo, que ya nace en una cultura occidentalizada, civilizada, etcétera, ¿no? Entonces, hubo un muy buen, bueno, existe todavía un muy buen antropólogo, Juan Núñez del Prado. Él fue maestro de mi maestra, Elizabeth Jenkins, americana. Entonces, es muy interesante cómo Juan Núñez del Prado es mestizo, antropólogo, habla español y quechua. Entonces, él logra desde la antropología sintetizar y acomodar todo este conocimiento para poder compartirse. Aparece una americana, Elizabeth Jenkins, que puede, digamos, institucionalizar este conocimiento, respetándolo, honrándolo, conservando la pureza también, pues con la que fue creado, ¿no? O sea, honrando la espiritualidad, honrando lo sagrado, pero sí haciéndolo accesible a través de libros, a través de clases, a través, ¿sabes? Y ahora, un poco mi labor y la de muchos alumnos es, ahora vamos a regresar a traducirlo al español y bajarlo a tierra para que seres humanos, mortales, comunes, civilizados, lo podamos usar como una práctica diaria de nuestra vida todos los días, ¿no? Ok. ¿Y de qué se trata esta práctica? ¿Cómo lo vamos aterrizando un poco a alguien que a lo mejor trabajamos todos los días, que no sabemos de qué se trata esto? Mira, es un camino espiritual hermoso, es un camino de reconocimiento, de vuelta al origen, que está basado en hacernos conscientes de que formamos parte de un flujo de vida, de un flujo de energía que está en la naturaleza, en el universo y en nuestros propios cuerpos. Entonces, si yo me hago consciente de este flujo y entiendo cómo mi cuerpo tiene ciertas, digamos, estructuras que se pueden conectar con este flujo, yo voy a empezar a sanarme, voy a empezar a sanar mi cuerpo, mis emociones, puedo armonizar mi energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como entender que los Inca describían que en el centro de nuestro pecho hay un canal energético que se conecta con el sol. Entonces puedo empezar a traer y a manejar. En el centro de nuestro pecho. En el centro de nuestro pecho, donde está el timo. Ahí podemos empezar a conectar con ciertas técnicas súper sencillas con el sol. Entonces, si yo empiezo a traer energía del sol a mi corazón, a mi timo, por ejemplo, puedo empezar a mover energía de tristeza que tenga atorada. Si estoy enfrente de una persona o un cliente muy triste, puedo empezar a canalizar energía del sol hacia su corazón, y tal vez eso que sea más fácil para él hablar de ciertos temas, ¿no?
Y así con cada elemento. Se trabaja con el agua, con la tierra, con el sol, con el viento, con las estrellas. También para los incas, lo que me parece hermoso, y no es nada más para los incas, para muchos caminos nativos americanos, desde nuestros hermanos del norte, en Canadá, los nativos de Estados Unidos, los aztecas acá, los mayas, en fin, un montón de culturas, consideran que la naturaleza es alguien que está consciente, que Iztaccíhuatl no es algo, sino alguien, que el océano Pacífico no es algo, sino alguien, y que es un maestro espiritual, que son seres guardianes de la tierra. Y entonces lo que hace un sacerdote inca es decir, no soy yo, estoy canalizando energía de Iztaccíhuatl, que es la que va a venir a hablar, es la que va a venir a sanar, o el océano Pacífico, ¿sabes? Y lo que me encanta también de los incas es que su cosmogonía, por cómo está estructurada, puede fácilmente acomodar a otras religiones o caminos espirituales. Entonces hay una forma dentro de la técnica inca en la que tú puedes llamar ángeles, puedes llamar a Jesucristo, puedes llamar a Buda, y vienen y participan de la armonización. Ok. Vamos aterrizando eso. Muy en resumen. Porque digamos que logro entenderlo. Ajá. No solo lo entiendo, sino que lo he vivido. Ajá. Pero para las personas que están de aquel lado, que a lo mejor están pensando en, ay, cálmate, o sea, ¿cómo van a bajar? ¿O cómo sé que sí son ellos? Ajá. Siempre la duda, creo yo que una de las principales dudas, Ivonne, es como este nivel de desconfianza de decir, ay, ¿cómo sé que sí es el ángel? ¿O cómo sé que sí es Jesús? ¿O cómo sé que sí es Buda? Uh-huh. Claro. O aún más allá, cuando me estás hablando de las estrellas, la tierra, sí, ¿no? El sol. O sea, de pronto comentabas cuando empezamos a canalizar energía del sol. ¿Y eso cómo lo hago? Uh-huh. ¿Sabes? Claro. Bueno, el cómo sabes. Mira, otra de las cosas que me gusta mucho del camino inca es, voy a decir una grosería en inglés, que es como lo dice mi maestra, es, aquí no hay bullshit. O sea, no hay manera de engañar. Porque todo es muy perceptible, muy sensorial. O sea, si tú vas y haces tu propia práctica o alguien te ayuda con una técnica inca a armonizar tu energía, o sea, te tienes que sentir mejor después de que lo hicieron, sí o sí. O sea, te tienes que sentir más ligero, más de buenas, más aliviado, o te es más fácil llorar, o sea, tienes que sentir el resultado, ¿sabes? Claro que también se involucra la ética y la, ¿cómo te diré? Pues la pureza o la devoción que tenga el practicante con el que está haciendo, ¿sabes? Porque, pues sí, hay de todo. Eso, pues sí, ¿no? Y que cómo sé, pues cómo vas a saber. Pero sí se puede constatar por cómo te estás sintiendo tú en tu propio cuerpo. Ahora, también la mejor forma es hacerlo tú y aprenderlo tú. Porque entonces lo que haces es que no es abstracto, no es vamos a hacerlo esto en un salón de madera con espejos y vamos a llamar al agua. O sea, estos entrenamientos son enfrente de mares, enfrente de ríos, adentro de cascadas, en grutas. Entonces ahí se van a meter al cenote y vamos a empezar a hacer la técnica de intercambiar energía con el agua. Y estás metida en un río. Ya después, cuando esto se hace dentro de una ciudad, en tu casa, en tu departamento donde no tienes un río, ya tienes la memoria en el cuerpo de lo que fue conectar con el río y cómo se siente la energía del río y cómo es diferente la energía del río de la energía del sol. ¿Me explico? Ok. ¿Qué pasa? Porque tú me estás hablando de ti, que estás certificada, claro, que además das terapias. ¿Qué pasa si yo no pretendo ir a hacer todo eso? Porque pues, no es lo mío, pero claro, a lo mejor si quiero ir a tomar una terapia, ¿no? Solo que de pronto está como la lucha de saber qué tan real es esto de lo que estamos hablando, porque claro, siempre existe esa lucha, ¿no? Es sí, como, o sea, sí, tú ya fuiste y a lo mejor estuvo padre la experiencia, pero ¿cómo yo lo logro sin hacer todo este proceso? ¿O tengo que vivir este proceso para lograrlo? Bueno, o sea, si tú vas a que alguien haga una sanación para ti, sin que tú tengas que saber nada,
Lo que yo recomiendo, y es sentido común, es chequen los currículums de las personas con la que van a ir, ¿no? Chequen qué certificaciones tienen y con quién se certificaron, ¿no? En el camino Inca es muy importante para nosotros mencionar a nuestro linaje, y un poco es por eso, ¿no? Porque se abre el conocimiento y qué padre, porque entonces ahora está accesible a todo mundo, pero también es un arma de doble filo, porque puedo yo agarrarme un librito y decir, ay ya, o fui a un curso y digo, ay ya, yo soy. Entonces, sentido común, revisar los currículums, ver cuál es el linaje, de dónde vienen sus maestros, ¿no? La otra es cómo te sientes en tu cuerpo, sí o sí se ven resultados, sí o sí cambia. O sea, yo lo veo con la gente que va conmigo por primera vez y que sí dicen, o sea, si algo pasó y es a nivel de cuerpo, no es racional, no es mental, lo sienten, ¿sabes? Ahora, si tú quieres aprenderlo y hacerlo por ti, sí lo mejor es que cuando te lo enseñen, sí te lo enseñen en un ambiente natural. Que no tiene que ser, me voy a Perú o a Hawái. Yo he tomado cursos en Michoacán, en Chapultepec, ¿no? Okay. Donde haya árboles, donde haya sol, donde haya viento, donde haya ríos. Porque esa es otra de las bellezas de... O sea, los incas cuando llegaron los españoles decían, es que es imposible que derriben nuestros monasterios, bueno, monasterio es una palabra oriental, pero nuestros templos. Okay. O sea, es imposible. Tú puedes destruir todas las construcciones, pero no puedes destruir los templos, porque el templo es el Océano Pacífico, los Andes. O sea, entonces, el templo es aquí. O sea, el Parque de los Venados, ¿sabes? O sea, el balcón donde tienes tus flores y conectas con el árbol de enfrente. O sea, luego pensamos que, ay, tengo que conectar con la naturaleza, me tengo que ir a Colorado a acampar. Ajá. Es que ese es el punto. Ajá. Siempre, a veces pareciera lejano porque justamente mencionamos el hecho de fui a tal lugar y entonces tuve que meterme ¿no? Y entonces ahí empezamos a sentir que pues eso no es para mí o que eso va a ocurrir pero en 10 años que tenga tiempo y ganas y dinero y sí. ¿no? Cuando en realidad puede estar muy cerca. Sí retomo la parte en la que dices, ojo, porque ahí es donde empieza la desconfianza. Cuando llego con alguien que leyó un libro o que ni siquiera leyó un libro, se metió a internet Ajá. y en una página cualquiera empezó a ver información y eso es lo que a mí me entrega de terapia, pues claro que ahí hay que dudar. Sí. Y eso pasa, ¿no? Aunque pareciera lógico, muchas veces ocurre que llegas con alguien y seamos honestos, en México pasa tiro por viaje, ¿no? Sí. O sea, es súper fácil que te encuentres con gente que no está preparada o que no está preparada debidamente o que simplemente se metió a internet, leyó algo y eso es con lo que va a empezar a equilibrar tu vida. No, y a manejar tu energía y es muy peligroso. Y exacto, a manejar y a convivir con tu energía, ¿no? A manejar tu energía. ¿Cuáles serían los peligros, Ivonne, que tú nos podrías mencionar? Porque a mí me parece que es algo, te expones al 100%. Sí, ¿no? porque tú vas abierto. Tú vas abierto creyendo, ¿no? Nuestros campos energéticos son mucho más sensibles y influyen mucho más en nuestra vida y nuestra salud de lo que y no lo pensamos porque no lo vemos. Que no lo vemos. Porque a veces no es tan evidente. Ajá. Entonces como que vamos y decimos, no pasa nada. Sí. Pero sí pasa. Sí, ¿Qué puede pasar? Pues mira, de todo. O sea, sí puede venir como mucho desbalance. A ver, porque alguien que no sabe, digamos que no va a estar usando o jalando o atrayendo la energía pura y limpia con la que queremos trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, va a empezar a llamar, como tú dices, quién sabe a qué o quién sabe a quién. O va a empezar a poner de su propia energía que puede estar densa, juchosa, neurótica, o la intención con la que trabaja contigo. Pero otra vez es que es bien fácil. Mira, los maestros con los que yo trabajo, que obviamente tienen otro nivel, ¿no? Obviamente están allá, porque nacieron en los Andes, porque llevan 700 generaciones haciendo eso, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, es gente que los ves, todo el tiempo se están riendo, todo el tiempo están de buenas, claro que tienen problemas y serios también, ¿no? Pero es gente que está, tú lo ves, te dan ganas de acercarte, quieres convivir con él, se está riendo,
y apenas empieza a hablarte y te empiezas a sentir como bien, como apapachado, como comprendido, ¿no? Uno de mis maestros, que es un señor de unos 90 años, don Humberto Sonjo, pues es que lo ves y te empiezas a derretir, ¿sabes? Entonces también pongan atención a, si ves al terapeuta que está neurótico, que se la pasa azotando puertas, trata mal a su gente, y te dice, yo te voy a sanar, pues también... Y el típico yo te voy a sanar. Fue algo que mencionaste al inicio, y es, yo solo soy el canal, sí. ¿no? O sea, no lo hago yo, lo hace, en tu caso, la parte de la naturaleza, ¿no? Sí. En cuestión de Camino Inca estaríamos hablando de que lo hace la parte de la naturaleza, ¿no? Sí, el terapeuta es un canal, el terapeuta o la persona se tiene que hacer a un lado. Otra cosa es también, que se me olvidó y lo iba a decir con esto, el terapeuta o el sacerdote o el canalizador inca, el sanador inca, primero que nada tiene que trabajar en él mismo o en ella misma. Y de hecho la técnica es así. Primero te armonizas tú, básico, y luego a la persona o al animal básico, o tu casa, ¿no? Básico. Entonces eso también obviamente influye, es que es como ver a la persona y decir voy o no voy, y poner atención a estos otros sentidos que a veces tenemos un poquito cerrados, ¿no? Sí, mira, hablo de esto porque pudiera parecer un tema complicado, ahorita lo vamos a aterrizar para saber que no es nada complicado, pero en este tipo de temas me gusta ahondar en que de inicio, por supuesto que la invitada está más que certificada, se pueden meter a la página y van a ver el nivel de práctica, de conocimiento, de sabiduría que ella tiene, pero sobre todo me gusta recalcar que así como ella tiene el conocimiento y toda la pueden ir con ella con toda la confianza y plena confianza de que está haciendo un buen trabajo. Seamos honestos, también hay quien no. Sí. Y hay quien, como tú bien comentas, mete de su cosecha y cuidado. Y cuidado. ¿No? Cuidado, porque en verdad no sabemos a dónde te puede llevar eso, porque regularmente como paciente o como cliente, pues vas confiando en que esa persona va a saber hacer su trabajo. Exacto. ¿No? Pero bueno, regresando un poco al tema, justamente Yola nos dice, pero ¿cómo trabajar con todo esto que dice tu invitada? Sí, ajá. Bueno, miren, les voy a dar una explicación súper básica. Ok, ¿no? Básico, palitos 1. Palitos 1, pero no crean que se vuelve más complicado conforme más estudias. Lo bonito de este camino es que siempre es básico. Ok. Porque está es que la estructura, la tecnología, el hardware ya está en nuestros cuerpos y ya está allá afuera, nada más es acordarnos cómo se usa. Pero no tienes que parar de cabeza, ayunar 5 días. Una postura durante 10 minutos, respira, deja de respirar. Exacto, entonces básicos. Para los Inca hay varios puntos de entrada de energía en nuestros cuerpos, que no son los chakras, pero algunos coinciden con los puntos de los chakras. Ok. Entonces, en el huesito que tenemos acá, arriba de donde se terminan las nalgas, justo arribita, como del sacro coxis, en este huesito de acá, esta es la conexión que tenemos con el agua. Ok. Ajá, es lo único que tenemos por atrás. Ok. Luego, en el ombligo es la conexión que tenemos con la tierra. Ok. Ajá. Esta es la entrada, siempre hay una entrada y una salida. Esta es la entrada, la salida es por atrás. En el medio de nuestro pecho, en nuestro esternón sobre el timo, es nuestra conexión con el sol. Okay. En nuestra garganta, con el viento y con la luna. Okay. Y ya aquí arriba, entre donde el crecimiento del pelo y la mollera, la coronilla, ya tiene que ver con energías ya mucho más superiores, que tienen que ver con estrellas, con las montañas, que son grandes sabios del planeta, y con todo lo divino, del camino espiritual donde estemos parados. O le podemos llamar simplemente la divinidad. ¿No? Entonces, bueno, no todos tenemos un río, ¿no? Ni estamos enfrente del Océano Pacífico. Pero el agua está en todos lados. Aquí mismo la tenemos en viaducto entubada.
o está, aunque sea la conciencia o la presencia de un río, que ya está seco, pero está la presencia. Okay. ¿No? Están nuestras regaderas, está el lavabo, están fuentes. Ajá. El agua es el agua. El agua es un espíritu, un ser vivo que es tan generoso que está en todos lados. Entonces yo simplemente en mi regadera, todos los días, puedo imaginar que tengo una manguerita como de la cola de Avatar, Ajá. como una cola, Ajá. que sale y se conecta con el agua. Y lo que voy a hacer es saludar, honrar, agradecer al agua con mis palabras. No tengo que decir una oración en quechua. Saludo al agua y lo que hago es empezar a relacionarme con el agua. Primero puedo, por ejemplo, soltar, mandarle como mucho amor, mandarle mis saludos al agua a través de esa colita. Me estoy imaginando, se lo pueden imaginar que son palabritas que salen, se pueden imaginar que es un flujo de energía, se pueden imaginar energía rosa, que es amor que sale hacia el agua, como sea más fácil. Okay. Le das esto al agua y el agua en intercambio, por reciprocidad sagrada, que es uno de los principios incas, es yo también te voy a dar. Entonces lo que empiezan a pedirle al agua puede ser la energía más limpia y más pura que tenga el agua para darles, que va a entrar en su sistema y va a empezar a enjuagar. Entonces el agua, por ejemplo, puede armonizar emociones. Si yo me estoy sintiendo muy triste, puedo saludar al agua, mandarle todo mi amor, mis respetos. Y después puedo decirle, ay, estoy bien triste, ahí te va mi tristeza, te la voy a soltar. Y a lo mejor me suelto a llorar, ¿sabes? O a lo mejor, a mí solita me pasa que luego me estoy en una tina y me siento en la tina y me desguanzo en la tina. Y me quedo ahí 15 minutos soltando mi tristeza, soltando mi tristeza. Y por Aini, por reciprocidad sagrada, que es uno de los principios inca, el agua me va a dar a cambio. Y me va a empezar a dar a lo mejor mucho amor incondicional. O me va a dar claridad. El agua lo que hace es que diluye. Hay que pedir algo, porque ahorita dices, me va a dar claridad, hay que pedir algo o simplemente lo sueltas y... Mira, puedes pedir. Ajá. La mayoría de las veces yo lo que pienso es, bueno, el agua es más sabia que yo, es un espíritu mucho más antiguo que yo, ella generó la vida, no yo. Ella sabrá. Y muchas veces me pasa en consulta que yo, hablando con la persona, porque siempre hablo antes, digo, ok, tiene que soltar estos temas de su linaje, está triste porque su mamá, entonces es, oh sí, querida agua, por favor, que su mamá, bueno, sí, se suelta eso, pero de repente me empiezan a decir, no, muévele esto, o ahí le va esto, ahí le va esto, ahí le va energía de perdón, ahí le va. Entonces ahí es donde tú te haces a un lado. Ajá. Justo. Sí, señor, ¿no? Sí, señor. Justo ese era el punto. A veces pedimos, y yo creo que no está mal pedir, pero en ocasiones ni siquiera nosotros mismos sabemos por dónde va el tema, ¿no? Y tampoco el terapeuta, o sea, aunque el terapeuta es el experto en la herramienta, por así decirlo, como tú bien lo dices, pues la sabiduría, o sea, la sabiduría del universo es la sabiduría del universo. O sea, perdón, pero es como la divinidad del universo, Dios, el nombre que le quieran poner, nadie puede ser más sabio que ese símbolo, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo iba un poco por ahí. Sí. Ok, nos quedamos con la parte del punto del agua. Uh-huh. Ok, bueno, también antes de empezar el programa te explicaba, ¿no? Para ellos no hay energía buena o mala, sino energía más ligera o más densa. Ajá. Lo ideal es que tengamos un equilibrio de ambas. Uh-huh. Si fuéramos todo ligereza, no tendríamos un cuerpo. Si fuéramos todo densidad, pues no tendríamos casi que ni inteligencia ni la capacidad de hablar o de sentir emociones, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que hace es regresar a un equilibrio. Entonces el agua lo que hace es diluir todo lo que pueda ser denso. La tierra lo que hace es que lo carcome, lo digiere como composta, ¿no? Se me fue la palabra, como fertilizante, ¿no? Lo transforma. Exacto. Entonces con la tierra nos vamos a imaginar, esto es el más fácil, un cordón umbilical. Es el más fácil porque tenemos una memoria, sí, claro, de haber tenido esto en nuestro cuerpo y haber recibido alimento de nuestra madre y haber soltado desechos también. Entonces, lo más fácil del universo es ponerte boca abajo,
Puede ser en un parque, puede ser en una hermosísima playa, pero puede ser en la sala de tu casa. ¿O en tu cama? O en tu cama. En tu cama en las noches es buenísimo. Y lo que vas a hacer es imaginar que ese cordón umbilical va al corazón, al centro ardiente de la madre tierra, donde está todo su amor, todo su calor, la fuente de energía más preciada que puede haber en este planeta. Y lo mismo, empiezas a hacer un intercambio, ¿no? Con el sol es, otra vez, puedes estar en los Andes, de frente al sol, ¿no? En un atardecer hermoso, pero puedes estar en el Parque México. En tu ventana. En tu ventana. No me voy más lejos. En tu azotea. Claro. Yo viví en un departamento mucho tiempo, claro, en la mitad, en el centro de la Ciudad de México. O sea, sí tengo el entrenamiento mixto para poder compartirlo. Claro. Entonces te paras enfrente de tu ventana, con el sol, lo saludas, con el nombre que le quieras poner. Para los Inca es Inti, Inti Taita, ¿no? Pero acá le llamábamos Huitzilopochtli, ¿no? O Padre Sol, o Sol, como cada quien le quiera decir. Y lo mismo, vamos a imaginar, lo saludamos del corazón, pues le mandamos mucho amor, ¿no? Y vamos a empezar a recibir. Sí hay como unos pasitos un poco más complicados que se mandan ciertas cosas y se saluda de cierta forma, pero yo se los quiero dejar muy sintetizado porque realmente se reduce a eso. Dale lo mejor de ti al sol, cuéntale cómo te estás sintiendo, ábrele tu corazón y permite que él te salude y que él te dé. ¿Sabes? Es que suena como muy elevado, pero es como si yo te veo y tú estás triste y nos vamos a tomar un café y yo te escucho y después te doy un abrazo. Es así, solo que es con el sol. Y lo complicado es pasar esta barrera mental que te dice es que el sol es solo un montón de helio y gases que está allá afuera y no tiene una conciencia. Pero no se trata de entenderlo, se trata de experimentarlo tú. Tú, no creerle a nadie, no creerme a mí, voy a ir con Ivonne y entonces a ver, es tú. Hazlo y a ver cómo te sientes y tú me dices si sí o si no, ¿sabes? Con el viento lo mismo. Puedes abrir tu ventana o puedes, donde de pronto en febrero, por ejemplo, que tenemos estos vientos locos, a mí me gusta aprovechar. Okay. Lo que pasa con el viento es bien interesante porque en cuanto la gente lo empieza a hacer, o empiezan a toser, o empiezan a cantar, o empiezan a hacer voces. Y es simplemente todo lo que tenemos aquí atorado que no decimos, que es muy de nuestra sociedad. Sí. Entonces a mí me toca gente que tose, que llora, que grita, y después lo que sientes es un alivio y una claridad impresionantes. Al viento le puedes decir palabras bonitas, por ejemplo. Le puedes ofrecer incienso, ¿no? Y es que a veces ofrecerle lo mejor de ti no es algo rebuscado ni una oración complicada. A veces con decir gracias, ¿no? Creo yo que es más que suficiente. Si en ese momento dices, pues es que lo mejor de mí es justamente lo que quiero encontrar, ok, solo agradece y muchas veces con eso es suficiente, porque tampoco es que el sol se nos va a poner exigente y te va a pedir $1,000,000 pesos. No, o sea, justamente este es el objetivo, que es algo muy sencillo, ¿no? Es el reconocimiento. Digo, ya más formalmente lo que se ofrece, si yo, Ivonne, que ya tengo el entrenamiento, quiero conectar con el agua, lo que le ofrezco son 3 energías. La primera se llama Munay, que es la energía del amor combinada con la energía de la voluntad, que está al nivel de aquí del plexo solar, se representa con el colibrí, que era Huitzilopochtli, ¿no? Le ofrezco mi sabiduría y le ofrezco toda mi energía como de fuerza, como de empuje. Okay. Entonces esas son las cosas que se ofrecen, pues ya es más complicado. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias. Muchísimas gracias a ti por escucharnos el día de hoy. Deseo que tengas un maravilloso martes. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.